Why are you gay? A ver, ¿sabéis quién ha estado muy basado explicando la condena al fiscal general del Estado? Efectivamente, Vicente Vallés. Vicente Vallés yo creo que ayer se lo estuvo gozando como el resto. Quiero decir, dentro de la gravedad de la situación y dentro de que este episodio haya sido algo inédito, yo diría, tanto en España como en el resto de democracias europeas y demás, que haya habido un pulso tan fuerte entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, con el fiscal general entre medias, imputado por un delito que tenía que ver y que de alguna manera estaba vinculado a la intervención del gobierno y a la utilización del gobierno, de la fiscalía, para utilizar información que estaba bajo secreto para atacar a su rival político. Vicente Vallés creo que habría explicado bastante bien lo que habría sucedido. Ese tío es un cuñado. A mí me gustaría también escuchar lo que ha dicho el Juste. Vamos a escuchar. Del Estado es el máximo responsable en la defensa de la legalidad. Hoy ha sido condenado por incumplir la legalidad. Pioneros, chavales, pioneros en toda Europa. Let's fucking go. Imposible imaginar que algún día contaríamos una noticia como esta. Es el criterio de 5 magistrados del Tribunal Supremo frente a 2 que opinan lo contrario. Lo que ha pasado hoy, esa sentencia condenatoria contra el fiscal general, trae causa de algo que dijo el propio fiscal general el día de los hechos. Una frase que tiene mucho de política y poco de jurídica. Vale, la verdad no se filtra, la verdad se defiende. Tiene que ser esa frase porque la copió, no sé si la sacó de la película de Algunos hombres buenos pero creo que hay algún guión de Hollywood que la contiene, la frase en cuestión. El fiscal consideró que era urgente sacar una nota de desmentido a una noticia que se había publicado. Dijo textualmente: "Nos van a ganar el relato". Alguien en algún momento filtró un email con datos privados del novio de Ayuso, mientras en la Fiscalía se desataba una carrera desenfrenada para hacer público el desmentido, cuya nota de prensa también incluía datos privados del novio de Ayuso. Que eso fuese un delito o no lo fuese es una decisión que correspondía tomar a los magistrados del Tribunal Supremo. Pero aquella precipitación derivó en una investigación judicial y finalmente en una sentencia condenatoria. Álvaro García Ortiz quizá ganó el relato aquel 13 de marzo de 2024, pero ha sido declarado culpable este 20 de noviembre de 2025. Bueno, pero el relato es intocable, el relato no me lo toques. Ya era el primer fiscal general investigado por los tribunales. Ya era el primer fiscal general sometido a juicio. Ahora es el primer fiscal general condenado por cometer un delito e inhabilitado por ello. Es una decisión judicial, pero tiene un efecto político indudable. Supone un varapalo más para un presidente del gobierno que no tiene mayoría parlamentaria, que lleva 3 años sin siquiera presentar los presupuestos, cuya esposa y hermano están sometidos a investigación en los tribunales y con sus 2 secretarios de organización consecutivos a punto de ir a juicio. O sea, quiero decir, parece mentira, ¿no? Pero, claro, a uno se le olvida, viendo estas reacciones, ¿no? De no son conscientes de lo que han hecho, salimos más fuertes. Dios, Pero la situación de Pedro Sánchez es una absoluta locura, tío. O sea, la situación de Pedro Sánchez, ahora han condenado al fiscal general, pero la situación de Pedro Sánchez con 2 secretarios de organización imputados, que han sido secretarios de organización mientras han estado gobernando los últimos años, por casos de mordidas y demás, con 2 secretarios de organización imputados, con su mujer imputada, tío, con su hermano imputado. Es que es una puta fiesta esto, tío. Es que es una absoluta salvajada. Y da un poco la sensación, o al menos es la percepción que yo he tenido en las últimas semanas, como que todo esto, cuanto más tiempo pasa y cuanto más ruido hay en los medios de comunicación, cuanto sale una noticia por aquí, otra noticia por allá, ¿no? Juan Soto publica un libro y se enfrenta a la Charos, y está por aquí, y está por allá. Es como que nos distanciamos de el contexto en el que ahora mismo se mueve este gobierno. Y el tío, y a mí a veces me engaña. Yo el otro día estaba bastante pesimista, y me lo dijisteis muchos, en plan de... Yo estaba pensando, este señor puede que llegue a 2027 y gane las elecciones. Este señor va a llegar a 2027 y tiene opciones reales para ganar unas elecciones teniendo en cuenta la situación en la que se encuentra.
Hay que verlo esto, ¿eh? Hay que verlo. Y ahora su fiscal general ha sido condenado a pesar de haberse declarado inocente en el primer día de la vista oral. Señor García Ortiz, ha oído los hechos punibles que son objeto del presente juicio oral. ¿Se considera autorresponsable de los delitos que se le imputan? No. El fiscal general negó su responsabilidad, pero 5 de los 7 magistrados del Tribunal Supremo opinan lo contrario. Y lo han expuesto en una breve nota en la que anuncian el fallo, aunque no disponemos todavía de los argumentos que justifican esa decisión. Esta que ven es la nota que comunica una sentencia histórica. Dice la Sala Segunda del Supremo textualmente que debemos condenar y condenamos a don Álvaro García Ortiz, fiscal Se lo está gozando Vicente Vallés, ¿eh? general del Estado, como autor de un delito de revelación de datos reservados. Se viene amnistía al fiscal, pero que da igual que lo amnistíen. Si a la cárcel no va a entrar. Que es irrelevante. Que no le va a pagar la multa de 7.000 pavos al novio de Ayuso, se la pela. La cuestión es que ha quedado inhabilitado. Ha quedado condenado e inhabilitado. Entonces, la amnistía es puto irrelevante. Esto supone una multa y, lo más importante, la inhabilitación especial para el cargo de fiscal general del Estado por el tiempo de 2 años, además del pago de las costas procesales correspondientes, que incluyen las de el abogado defensor del novio de Ayuso. Como responsabilidad civil se declara que el condenado deberá indemnizar al novio de Ayuso por 10.000 euros debido a los daños morales. Queda absuelto el fiscal general del resto de los delitos objeto. La amnistía es importante porque refleja cómo el PSOE va con la polla fuera ya, pero que no tiene sentido gastar esa bala. Si yo soy del PSOE, digo, voy a amnistiar a este tío o voy a indultar a este tío, cuando realmente las consecuencias... Realmente este tío es un... O sea, este tío es un normal. O sea, yo soy el PSOE y a este tío, hombre, ha trabajado para mí, ha estado a mi servicio y demás, pero este tío ha sido lo suficientemente subnormal para que le pillen y lo suficientemente subnormal para que le imputen y para que le condenen. Que hay que ser idiota. Idiota. Para, aún habiendo filtrado eso, haber sido tan torpe, ¿sabes? Y haber utilizado la fiscalía de una manera tan torticera y haber hecho los movimientos que hizo que fueron tan estúpidos como para que al final, ¿sabes?, te acaben condenando. O sea, hay que ser lerdísimo. Entonces, yo no sé hasta qué punto el PSOE va a decir, venga, va, vamos a gastar capital político en indultar a este Notas para que no cambie y no haya absolutamente nada, porque no va a ser el próximo fiscal, no va a mantenerse como fiscal y no nos va a aportar nada. Este señor está quemadísimo ya. Y el PSOE, tío, es un tiburón aquello. Dice, este señor está demasiado burneado ahora mismo. Las costas procesales correspondientes, que incluyen las de el abogado defensor del novio de Ayuso. Como responsabilidad civil se declara que el condenado deberá indemnizar al novio de Ayuso por 10.000 euros debido a los daños morales. Queda absuelto el fiscal general del resto de los delitos objeto de la acusación. Esto es lo que se sabe. Pronto conoceremos en qué se fundamenta este fallo condenatorio. Pedro Callejas ha seguido este caso desde el primer día y también ha seguido ese juicio al minuto. Pedro. Vicente, sabemos cómo empezó todo y ahora sabemos cómo termina con esa condena, pero falta todo el desarrollo, es decir, la sentencia. Y será ahí donde veremos si el tribunal cree que el fiscal general del Estado filtró los datos privados del novio de Ayuso o si el delito viene por incluirlos en esa nota de prensa, porque aunque los datos ya habían sido publicados en medios de comunicación, no eran por tanto secretos, siguen siendo datos reservados y ese es el delito por el que se le condena. Eso sí, ha sido una condena que ha estado muy dividida. Son solo 3 párrafos, 4 frases, 127 palabras, suficientes para condenar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Multa de 1 año, inhabilitación de 2. Bueno, vale, esto ya lo sabemos, a ver cómo termina. A ver cómo termina esto. Esto es lo que ha dicho Antonio Naranjo a la pregunta de si habrían condenado al fiscal general sin pruebas. Pero aquí hemos empezado a ir a mucha gente, pero ¿con qué pruebas? Yo nada más dejarme que haga una secuencia y vosotros me la rectificáis, ampliáis o cambiáis. Para todos esos que están diciendo que no había pruebas, que esto ha sido una deducción y que es lawfare. Yo nada más hago la pregunta aquí en la mesa. Vamos a ver, está comprobado que el fiscal general del Estado pide a sus subordinados el expediente de un ciudadano anónimo que no tenía por qué interesarle.
Sus subordinados lo hacen incluso sacando de un partido a otro subordinado, que es el responsable de este caso, para que le dé el expediente entero. Ese expediente entero, el fiscal general del Estado, lo que hace es pedir que se lo envíen a un correo electrónico privado, no al de la institución. Ese expediente, de repente, vaya milagro, acaba en la Moncloa. De la Moncloa salta a la Asamblea de Madrid, a los despachos del Partido Socialista. Y cuando todo eso llama la atención, la reacción del fiscal general del Estado es, cuando la Guardia Civil está llamando a la puerta y él se sabe ya procesado, borrar todas las comunicaciones que tenía guardadas para que no le pillen la naturaleza de las mismas. Bien, frente a eso, que son una secuencia de hechos que ni los más fans del fiscal general del Estado pueden discutir, ¿qué se ha contrapuesto? La palabra del fiscal y la palabra de unos periodistas que dicen que ellos recibieron por otro conducto esa información antes y que cuando no hay pruebas, bro. les dices que lo demuestren, dicen que no pueden por secreto profesional. Voy a hacer yo la prueba al respecto. Si yo tuviese en este WhatsApp eso, me era tan fácil como tapar el nombre y enseñarle al tribunal la prueba exacta, con la hora y el día exacto, sin necesidad de tener que decir quién me la ha mandado. Voy a ser más claro todavía, es mi opinión. No lo han hecho porque solo hay dos opciones. O no la tienen, o si la tienen, se la dio el fiscal general del Estado. Va muy afilado. Antonio Naranjo va afilado. A ver, alguien que ha explicado esto de una manera un poquito más técnica, pero yo creo que nos puede enseñar y nos puede ayudar a entender un poco el contexto, es Álvaro Bernat, porque Álvaro Bernat estaba en el despacho de Fraguán Suárez, que participó en el juicio como acusación popular. Vale, dice, el trabajo de todos ha sido descomunal. Dicho esto, vamos allá a la hora de, más allá de todo el ruido, saber qué ha ocurrido realmente. Dice, lo primero, ¿por qué este caso era tan importante? En esencia, porque más allá de lo estrictamente jurídico, debía responderse a una pregunta fundamental. ¿Un fiscal general del Estado, con la intención de beneficiar políticamente al gobierno del que depende, puede usar el inmenso poder que tiene en sus manos para aplastar al ciudadano de a pie que le venga en gana? Parafrasea, claro, esto es lo que una buena parte de la izquierda, una buena parte de periodistas de Lo País, del diario.es, de Público, del Plural, dentro del gobierno y toda la opinión sincronizada del PSOE, con Televisión Española y demás, piensan, la respuesta a esto es sí. Si el fiscal general es de los nuestros, es de los buenos, y estamos luchando contra Isabel Díaz Ayuso, que es la emperatriz del mal, que es una persona siniestra y diabólica, entonces creo que sí. Que si el ciudadano al que se está aplastando es el novio pijo, ¿sabes? Que además es un comisionista que ha ganado cientos de miles de euros y que encima ha estafado a Hacienda, entonces sí, claro que se pueden atropellar sus derechos, claro que se puede pasar por encima, claro que hay que filtrarlo, claro que en nombre de la verdad todo cabe, claro que sí. Esta es una cosa que yo creo que tenemos que distinguir, que cuando dentro de la izquierda, cuando Ignacio Escolar o el Chema Tellado el del Plural, cuando todos estos dicen que creen que es inocente, que saben que es inocente y le defienden con uñas y dientes, no es porque crean que sea inocente, es porque no les están a favor de lo que ha hecho y no les parece mal. Les parece algo que bueno, que forma parte del juego. Oye, me han filtrado la información, además me la han filtrado a mí, está bien, es correcto y haber estudiado, novio de Ayuso, pijo, que eres un pijo de mierda, defraudador, confeso, cabrón. Y ya está, ¿sabes? Y ya está, ese es el putísimo rollo que llevan. Dice, parafraseando a Arthur Koestler, ¿el Estado es el infinito que todo lo puede y el individuo el cero reducido a la nada? El Tribunal Supremo, con su condena a Álvaro García Ortiz, ha respondido que no. Ya adentrándonos en el procedimiento, en este sentido estricto, llama la atención lo anómalo que ha sido todo desde un primer momento. El Ministerio Fiscal es un órgano jerárquico, el que está arriba manda a todos los demás, y Álvaro García Ortiz se ha aferrado al cargo durante todo el proceso. Resultado, a lo largo del mismo, el encausado ha sido jefe del fiscal que, supuestamente, tendría que haberle acusado. De ahí que, como es lógico, en este caso la Fiscalía haya actuado como una defensa más. Repito, el acusado podía darle órdenes al fiscal de su causa.
Reflexionad sobre esto unos segundos. Bueno, esto forma parte del game. ¿A alguien le ha escandalizado esto? ¿A alguien dentro de la izquierda le ha escandalizado esto? No. ¿Por qué? Porque les parecía bien. Porque estaba guay, porque era su fiscal. Desde el despacho solicitamos al Tribunal Supremo en reiteradas ocasiones que se suspendiera cautelarmente a Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado mientras estuviera tramitando el procedimiento, precisamente para evitar esta situación tan insólita, pero sabíamos que no era sencillo. ¿Por qué? Porque el encargado de suspender cautelarmente a los fiscales contra los que se sigue un procedimiento es el fiscal general del Estado. Es decir, si hubiese un fiscal que tuviese la responsabilidad para decir, oiga, me parece un poco marciano, ¿vale?, que el fiscal que está siendo imputado dé órdenes a otros fiscales en su causa. Entonces, claro, decía, ya, pero es que el responsable de, en este caso, suspender cautelarmente a este fiscal para que no dé órdenes a estos fiscales es el propio fiscal general. Entonces era como, no sé, una pescadilla que se mordía la cula, digo. Esta situación es tan disparatada que el legislador normal ni siquiera se le ocurrió que ese procedimiento penal se podía dirigir contra un fiscal general que además se negase a dimitir. Claro, esto es un poco como lo de que no incluyeron lo de la amnistía, o sea, no habían incluido lo de los indultos en la Constitución, ¿vale? Van a incluir lo de la amnistía, pues esto es un poco lo mismo. Pero se agarran a estos vacíos legales. Bueno, pero es que aquí no dice nada de que yo no pueda seguir en el cargo al mismo tiempo que estoy imputado y procesado. Pues esto es un poco igual. Dice, para el colmo de las anomalías y las paradojas, ha llegado con la sentencia condenatoria. ¿Por qué? Por sus implicaciones. Resulta que el Ministerio Fiscal debe defender la legalidad y a sus mandamás se le ha condenado por infringir la ley. Y no por infringir la ley de cualquier forma más o menos anecdótica. Por ejemplo, por haber conducido bajo los efectos del alcohol. No. El fiscal general del Estado, para ayudar al gobierno que lo designó y del que depende, pisoteó los derechos de un ciudadano de a pie que hasta ese momento era anónimo. Esto es gravísimo, claro. Llegados a este punto, hay muchas personas que saltan como un resorte, sin todavía haber leído la sentencia que aún no está disponible, afirman que los magistrados son unos prevaricadores que le han condenado sin pruebas. ¿Es cierto esto? Veamos. Evidentemente me es imposible analizar el contenido de una sentencia que no tengo y además no quiero especular, pero sí puedo resumir de qué iba este asunto y mostraros, según me parece, qué pruebas existían para condenar por revelación. Resumen muy sencillo de los hechos. Alberto González Amador, pareja de Ayuso, tiene una empresa que recibe una denuncia por un delito fiscal. Alberto, para no perjudicar a Ayuso, quiere que esto no haga ruido. Le dice a su abogado que negocie con la fiscalía un acuerdo. El abogado de Alberto manda un correo a la Fiscalía de Delitos Económicos donde, en cumplimiento de ese encargo, pero sin el conocimiento ni el consentimiento concreto de su cliente, reconoce los hechos. Aquí añado algo importante. Es habitual que el cliente haga un encargo y que su abogado lo ejecute como crea oportuno, sin necesidad de estar pidiéndole permiso para cada caso. Por tanto, sí es muy verosímil que Alberto desconociera el contenido específico de ese correo. La Fiscalía de Delitos Económicos reenvía ese correo a Julián Salto, el fiscal encargado de llevar el asunto. Inciso, estos son correos absolutamente confidenciales entre un abogado y el fiscal. Está terminantemente prohibido divulgarlos. El 13 de marzo de 2024, El Mundo publica una noticia donde indica que es la Fiscalía la que ha ofrecido un acuerdo a Alberto, y no Alberto quien se ha puesto en contacto con la Fiscalía para llegar a un acuerdo. Para ganar el relato sobre un tema de tan poca relevancia, de quién ha surgido la iniciativa de llegar a un acuerdo, el Ministerio Fiscal activa toda su maquinaria y la pone a funcionar contra un ciudadano hasta entonces anónimo. Que esto es un poco lo que yo os decía. Que rollo de, no, es que teníamos que limpiar nuestro nombre, es que era esto. Oye, que el nombre del Ministerio Fiscal no estaba en entredicho por haber llegado a un acuerdo o por haber iniciado un acuerdo con, en este caso, alguien que está encausado por un fraude fiscal. En ningún puto caso. En ningún caso. ¿Qué es lo que sucede? Que sí que formaba parte y sí que era un agravio para el partido del gobierno que estaba utilizando esa información contra González Amador y contra Isabel Díaz Ayuso. Entonces, por eso era relevante desmentirlo, por eso había que ganar un relato, porque el relato de que la Fiscalía inicie o no un proceso de negociación es absolutamente irrelevante para el honor
o la credibilidad de la fiscalía, porque la fiscalía inicia estos procedimientos continuamente. De hecho, hubo un momento en el juicio que Álvaro García Ortiz quedó en ridículo y que me parece absolutamente retrasado mental decírselo al Tribunal Supremo, y es ¿cómo es posible? Claro, es que se iba a quedar constancia o iba a quedar por escrito en los medios de comunicación que era la fiscalía la que había iniciado un proceso de negociación. ¿Vale? Cuando eso es del todo... Dio a entender que eso era algo totalmente extraño y totalmente marciano. Y rollo, tío, que el Tribunal Supremo no es un normal, que sabe que los fiscales continuamente están ofreciendo tratos a las personas encausadas. Eso, de nuevo, ¿eso a una fiscalía independiente le habría afectado? Hombre, una fiscalía independiente, teniendo en cuenta que la información no era exacta, porque no era la fiscalía la que habría ofrecido, en este caso, el acuerdo... A una fiscalía independiente se la debería haber pelado, pero podría haber dicho, oye, simplemente para que quede Coronilla claro, y entradas, nosotros no hemos ofrecido, sin explayarme, porque no lo necesito, nosotros no hemos empezado o iniciado este acuerdo, una puntualización, sin más, seguid pegándoos. Eso es lo que habría hecho una fiscalía independiente, pero la fiscalía no era independiente y no trabajaba, en este caso, la nota de prensa y ganar el relato no era por la fiscalía, era para hacer daño al rival político del gobierno. Y ahí es un poco un factor que evidentemente ha influenciado a un Tribunal Supremo que ha valorado esto. Dice Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, le dice a Pilar Rodríguez, fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Madrid, que le pida a Julián Salto, fiscal que llevaba el caso, los correos que le habían mandado el abogado Alberto. A altas horas de la noche, Pilar Rodríguez le pide los correos con carácter urgente a Julián Salto, con tanta urgencia de hecho que le hizo salir del partido de fútbol que estaba viendo. Julián Salto le envía a Pilar Rodríguez los correos, Pilar Rodríguez le envía a Álvaro García Ortiz los correos, concretamente a su cuenta de Gmail personal, porque él se lo pide, y casi acto seguido, el contenido literal del correo más sensible, en el que el abogado de Alberto reconoce los hechos, aparece en la prensa. Es el famoso correo del 2 de febrero. A la mañana siguiente, la nota de prensa que había ideado y diseñado Álvaro García Ortiz, que entre otras cosas incluía el contenido del correo revelado, se publicó bajo el membrete de la Fiscalía Provincial de Madrid. Hecho este breve resumen, llegamos a lo mollar. Hay muchos que, insisto, sin haberse leído la sentencia, afirman categóricamente que el fiscal general del Estado se le ha condenado sin pruebas directas. Vamos a responderles. Sí, es cierto que en este caso no se tenía esa prueba directa y estelar que algunos reclaman, pero la prueba directa y estelar es que para condenar a alguien por un delito haya un vídeo de él matando a esa persona. Ese mensaje del fiscal general del Estado enviándole el correo al periodista. Pero si no se ha podido aportar una prueba así, es sencillamente porque Álvaro García Ortiz borró todo su WhatsApp a las horas de saber que el Tribunal Supremo le iba a investigar. O sea, no hay prueba directa, porque él eliminó la posible prueba directa. Sin embargo, esto no debe sorprendernos. Al fin y al cabo, la mayoría de los delincuentes se comportan de este modo. Tras delinquir, se encargan de borrar todo el rastro que hayan podido dejar para que no se les pueda sancionar. Precisamente por eso se permiten las condenas basadas en indicios. Si no, casi todos los delitos quedarían impunes. Sería facilísimo escapar de la justicia. Claro, tú imagínate que matas a alguien con un cuchillo y demás, y luego tú no hay ninguna prueba que te... Si tuve ahí, puede haber huellas dactilares en la escena del crimen, pero, bueno, no significa directamente que tú hubieses asestado la puñalada, ¿no? Tú has escondido además el arma del crimen, no hay arma del crimen, no te pueden... Entonces, básicamente dices, no, que si no hay un vídeo mío matando a esta persona, si no hay un cuchillo ensangrentado con mis huellas dactilares, y si no hay literal... Entonces yo no... Es imposible que a mí me puedan condenar por esto. Rollo, no. Hay una serie de elementos periféricos y de indicios que pueden apuntar a que indudablemente tú fuiste el responsable de que hizo esto. Pero bueno. ¿Y qué indicios había en este caso? Menciono algunos importantes. A altas horas de la noche movió cielo y tierra para conseguir todos los correos. Comenzó a preparar una nota de prensa que incluía su contenido con la intención de que se publicase a primera hora de la mañana siguiente para ganar el relato. Por tanto, necesitaba que algún medio sacase esa información con carácter previo para que estuviera blanqueada y él no fuera el primero en revelarla. Antes de que Pilar le mandase el correo a Álvaro, nadie había filtrado su contenido literal. Justo después de que Álvaro recibiera todos los correos, se filtra el contenido literal de uno de ellos, que es el más delicado. Por eso... que todos los periodistas dicen, no, yo ya lo tenía. Ya, bueno, supuestamente todos dicen que lo tenían, pero qué casualidad
que solo lo filtraron de manera literal horas después de que el fiscal general del Estado se hiciese con ese mail. Entonces es como que sí, que tú me puedes jurar y perjurar por Arturo y por tu padre que tú ya tenías el mail. Pero hermano, ¿sabes? No lo publicaste. Lo publicaste, eso sí, después de que el fiscal general obtuviese ese mail. Entonces, casualidades. No, pero believe me, bro, que es que soy un periodista soy un periodista de carrera. Soy una persona totalmente comprometida con la verdad. Ya, bueno, la vida. El correo no lo filtra cualquier periodista, sino precisamente Miguel Ángel Campos de la SER, alguien que esa noche tuvo contacto muy estrecho, estrechísimo con el fiscal general del Estado. Esa misma noche, antes de la filtración, habló telefónicamente con Álvaro García Ortiz, tal y como la UCO declaró en el juicio. Esta llamada tuvo un contenido real, no fue una mera llamada sin atender. Y en el artículo donde filtra el correo dice que la Fiscalía Provincial de Madrid está preparando un comunicado que se va a hacer público en las próximas horas, lo que termina ocurriendo. ¿Cómo podía saber él que en nombre de la Fiscalía de Madrid se iba a publicar un comunicado antes de que esto sucediera? La respuesta es evidente. Esto se lo dijo la propia Fiscalía, algo que él mismo reconoció en el juicio. Pero aún hay más. ¿Cómo reaccionó Álvaro después de la filtración? Honestamente, de dos formas muy extrañas e incriminatorias. A, no lo niega, a la mañana siguiente Almudena Lastra le afirma, has filtrado el correo, y él en vez de negarlo responde, eso ahora no importa, y B, lo borra todo. A las horas de saber que el Tribunal Supremo le iba a investigar, borró todos sus WhatsApps, destruyó, con sus palabras, ese móvil para cambiar de terminal y eliminó todo lo relacionado con su correo electrónico. De hecho, lo borró tan bien que fue imposible recuperar esa información. ¿Es razonable que un inocente, uno, cuando le preguntan si ha cometido un delito no lo niegue, y dos, cuando sabe que se le va a investigar, en vez de guardarlo todo para aportarlo a la causa, decida no dejar rastro de nada? La respuesta es obvia. Y no me detengo en otros indicios más periféricos que también los hay. Por ejemplo, que Juan Lobato a la mañana siguiente, cuando recibió un pantallazo de ese correo, dijera sin venir a cuento que iba a parecer que esa información se la había dado concretamente la Fiscalía, y no la agencia tributaria, la policía, un juzgado. Sí hay indicios que apuntan a Álvaro García Ortiz. Existen razones para pensar que pudo ser él quien filtró el correo, pero ¿por qué iba a hacerlo? ¿Hay móvil? Sí, claro que lo hay, y ya lo he deslizado antes, pero lo explico ahora con más detalle. 1. El Mundo publicó una noticia el 13 de marzo a las 9:29, a modo de respuesta frente a esta noticia y con la intención de ganar el relato. Con propósitos políticos, el acusado inició un intercambio frenético de comunicaciones a altas horas de la noche. Una vez tuvo los correos en su poder, Álvaro García Ortiz, como autor intelectual, y Maredo como ejecutora, comenzaron a redactar una nota de prensa en la que se incluía su contenido, especialmente el del 2 de febrero. La intención era publicar esa nota el 14 de marzo a primera hora de la mañana, que es cuando suelen darse las exclusivas para ganar el ciclo matinal y que se impusiera el relato que él quería imponer. Estas son las elucubraciones mías. El condenado metía prisa con la nota porque de lo contrario iban a perder el relato, y a la vista de los datos sensibles contenidos en ellos, era necesario que alguien hubiera filtrado previamente el contenido de los correos para que se puedan incluir en la nota sin consecuencias penales. Y con tal fin, ahí está el móvil, el correo del 2 de febrero se filtró para blanquearlo. El último recordatorio, Álvaro García Ortiz trató de desmarcarse de la nota haciendo que la publicase no la Fiscalía General del Estado, sino la Fiscalía Provincial de Madrid. Un indicio más. Fíjate, yo hasta ahí de esto no había caído. De que se publicó el mail en medios para que el fiscal general pudiese utilizarlo en su nota de prensa. Es un hilado fino al que yo no había llegado, Hay indicios sólidos y un móvil obvio. Esto acorrala a Álvaro García Ortiz, pues permite pensar con mucho fundamento que es el autor de la filtración. Por tanto, la defensa, en una tesitura semejante, si quería la absolución, tenía que ofrecer una alternativa razonable. Y recalco, razonable, es decir, basada en razones. No basta con echarle imaginación al asunto y empezar a apuntar con el dedo a posibles sospechosos sin ningún motivo de peso. ¿Lo consiguió? No. Es más, son tantas las hipótesis aleatorias que ha barajado a lo largo de la causa que a día de hoy, sinceramente, sigo sin saber cuál es su propuesta. Se ha dicho que podría haber sido la mujer de la limpieza. No es broma. Almudena Lastra, cualquiera de los fiscales contenidos en una lista de 500, ciertos periodistas, etc. E iban saltando de una tesis a otra sin ningún rumbo ni criterio.
Aquí hago un pequeño inciso. Es paradójico que Álvaro García Ortiz sostenga que su deseo siempre ha sido el de proteger el prestigio de la Fiscalía y simultáneamente deje caer que cualquier fiscal de una lista de 500 pudo haber sido el autor del delito. Desde luego, esto no es algo que deje la institución en muy buen lugar. En definitiva, una cosa sí está clara, ninguno de esos sospechosos alternativos a altas horas de la noche estaba moviendo cielo y mar y tierra para conseguir el famoso correo, preparando una nota de prensa que incluía su contenido con la intención de publicarla a primera hora de la mañana siguiente, por lo que necesitaba que alguien lo filtrara antes que él. 2, tuvo el correo y justo después se filtró. Y 3, por un periodista que esa noche habló con él por teléfono y sabía cosas porque la Fiscalía se lo había dicho. Y a posteriori no negó su autoría y borró todo. En este contexto, que un periodista, amparado por el secreto profesional, diga que sabe que no fue él, pero que no puede decir quién lo hizo, todo ello sin aportar absolutamente ninguna prueba para respaldar lo que sostiene, es, obviamente, irrelevante. Bastante basado, Álvaro. Basado o rojo pastillado. No merece la pena detenerse en explicar algo tan claro, ya que esta estrategia, que a tu electorado le puede parecer brillante, no funciona en el Tribunal Supremo ni en ningún otro lugar serio. Lo que quizás sí haga es otro hilo explicando por qué las declaraciones en el juicio de ciertos periodistas no se sostienen en absoluto. En definitiva, el problema no está en el Tribunal Supremo, sino en la Fiscalía. Repito lo que ya dije antes, el Ministerio Fiscal debe defender la legalidad y a su mandamás se le ha condenado por infringir la ley. Quien debe perseguir los delitos, condenado por delinquir. Y aquí viene el subnormal de Alejandro Cencerrado. Cencerrado dice: vamos Álvaro, que nos confirmas que lo han condenado sin pruebas. Buen trabajo. Es máxima subnormalidad, ¿vale? Pero muy buen resumen, Álvaro Bernat, que yo creo que además nos estructura bastante cuál ha sido el proceso por el que probablemente este señor haya sido condenado, ¿no? Mongolín de oro. Why are you gay?